Buenos días, muchachos. ¿Cómo han estado? Profe, buenos días. Muy bien, ¿y Buenos usted? días, Buenos profe. días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Gracias, profe. Bueno, ya que son las 8:10, listo. Entonces, bueno, hoy vamos a continuar. Esta semana esperamos ya terminar nuestro comentario de Ser y Tiempo de Martin Heidegger, incluidos pues los parágrafos 9, 12, 14, 15. Si no estoy mal, creo que fue los que elegí de la parte pues posterior a la introducción, que son pues como aquellos que describen los rasgos principales del Dasein, o por lo menos los que a mí propiamente me interesa que veamos. Listo, pero aún estamos pendientes de mirar con detalle la introducción, los primeros 4 parágrafos de la introducción, ya que la semana pasada pues nos concentramos fundamentalmente en ese párrafo, ¿sí?, introductorio, esa especie de prólogo, ¿sí?, en el cual se plantea la necesidad de plantearse la pregunta por el sentido del ser. Entonces, voy a dar simplemente un muy breve recuento de eso que vimos la semana pasada para ya sí empezar a comentar los primeros 4 parágrafos. Entonces, ¿por qué hay que preguntarse por el sentido del ser? ¿Por qué no simplemente por el ser sin más? La pregunta tradicional por el ser ha sido hecha de manera tal que siempre ha apuntado a entes específicos como aquellos que fundamentan la realidad. Por ejemplo, en Aristóteles, si preguntamos por aquello que caracteriza a todo lo que es, nos encontramos, por ejemplo, con la noción de sustancia o de entidad. La sustancia como producto, de un proceso de actualización remite en última instancia a una entidad especial que se caracteriza por ser acto puro, conocido como el motor inmóvil. A lo largo de la historia se ha discutido y entendido de manera diferente la noción de sustancia, pero para Heidegger todas esas versiones tienen algo en común. Apuntan a un ente presente como fundamento de todo lo que es. Esto es lo que Heidegger conocerá como una explicación óntica del asunto, es decir, enfocada hacia la noción del ente. En cambio, el tratamiento heideggeriano tendrá 2 diferencias fundamentales: la noción de sentido, ¿sí?, y esa pregunta por el sentido del ser, y la cuestión del tiempo en relación con dicho sentido. Sabemos que Heidegger es heredero directo de la escuela fenomenológica de Edmund Husserl. Para la fenomenología, la investigación trata sobre los fenómenos en tanto contenidos de conciencia, asumiendo una puesta entre paréntesis de la realidad exterior como tal. La manera como el fenómeno aparece ante la conciencia puede denotar varias manifestaciones, todas ellas reunidas bajo la relación intencional noesis-noema. Si la pregunta por el ser apunta solo a los entes como tales, la respuesta hará énfasis en propiedades comunes a esos entes. En cambio, si la pregunta apunta hacia la correlación con una instancia que comprende ese ser, entonces la respuesta apuntará hacia el sentido, es decir, la manera en que el fenómeno se hace inteligible o significativo, en el caso de la fenomenología, para una conciencia, en el caso de Heidegger, pues para el Dasein, ¿cierto? Lo cual, digamos, tiene sus matices, tiene sus diferencias. Por ejemplo, una escuela o una universidad no es solo un edificio lleno de salones, mesas y sillas. Más bien es posible identificar ese edificio con salones, mesas y sillas como una universidad porque estamos inmersos en un mundo humano donde estamos familiarizados en principio con nociones como educación, aprendizaje, escolaridad, academia, etc. Ese es el sentido, perspectiva al que apunta Heidegger. En el caso del ser, la pregunta sería, ¿cuál es el sentido que nos permite a nosotros comprender tal cosa como el ser? ¿Sí? Entonces, bueno, ya digamos con esa pequeña síntesis de lo que vimos la semana pasada,
Entonces ya podemos empezar a mirar con detalle los primeros parágrafos. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra el primer parágrafo, cierto? Siempre es útil mirar los títulos. Ya vamos a mirar esa parte, Santiago. Sí, precisamente en el segundo parágrafo es donde está, digamos, lo que planteas. Siempre es útil mirar los títulos. Entonces dice capítulo primero de la introducción, es decir, los primeros 4 parágrafos, que habla de la necesidad, estructura y primacía de la pregunta por el ser. Sabiendo entonces que el primer parágrafo habla de la necesidad de una repetición explícita de la pregunta por el ser. Entonces, ¿qué nos está queriendo mostrar? ¿Qué nos va a querer mostrar Heidegger en este primer parágrafo? Les dice, a lo largo de la historia, la manera como tradicionalmente se ha planteado la pregunta por el ser, que ya lo vimos la semana pasada, y se los acabo de repetir, en esta síntesis, la manera tradicional de preguntarse por el ser siempre apunta hacia algo externo, ¿sí? Hacia una especie de entidad muy especial que tendría la característica de hacer posible o servir de fundamento o servir de base para la existencia y el ser de absolutamente todo lo que es, ¿cierto? Entonces, vemos con Aristóteles está la noción de sustancia, que como bien ya se los ha repetido, es producto de ese motor inmóvil, es decir, siempre apunta hacia un determinado ente, ¿sí? Un ente que está presente de alguna manera, ¿sí? Y eso para Heidegger va a ser parte de ese prejuicio. Pero, dice Heidegger, aún así, pues ha sido o precisamente por lo mismo, ha sido una cuestión tan difícil, ¿sí? Que plantea tantas dificultades, y de hecho el mismo, la cita con la que empieza Heidegger del sofista de Platón, ya digamos reconoce la posibilidad permanente de caer en esa aporía, ¿sí? De llegar a caminos sin salida a la hora de preguntarse precisamente por el fundamento o lo que hace posible la existencia de todo lo que es, ¿sí? Creo que se los mencioné en algún momento, que el tercer libro de la metafísica de Aristóteles se dedica precisamente a plantear posibles aporías, ¿sí? Posibles caminos sin salida que muy probablemente serían propios de esa ciencia nueva, ¿sí? De esa filosofía primera que se va a empezar a plantear. Entonces dice Heidegger, a lo largo del tiempo, ¿sí? Esas mismas dificultades han ido generando paulatinamente 3 prejuicios, ¿sí? Acerca de la pregunta por el ser, prejuicios que han tenido como consecuencia justamente una especie de suspensión, si se quiere decir así, o de resignación, si se quiere decir así también, frente a la posibilidad de responder efectivamente la pregunta por qué es el ser, al menos a la manera tradicional. Y que pueden, digamos, traducirse en en estos tres términos.
que siendo el ser el concepto más universal, al mismo tiempo sería el más vacío, ¿sí? Por ser, digamos, vacío, ¿cierto? Es decir, que no tiene un contenido específico, ¿sí? Que lo distinga de otros aspectos de la realidad, porque si hace parte de la realidad, pues tiene la característica del ser, ¿sí? Y no podría distinguirse de otra cosa. Y por esa razón sería indefinible, ¿cierto? Pero, digamos, lo paradójico de esta cuestión del ser es que a pesar de esto, ¿sí? A pesar de todo esto, a pesar de esto lo usamos comúnmente en nuestro lenguaje y entendemos hasta cierto punto lo que quiere decir. Entonces, miremos punto por punto estos prejuicios que para Heidegger han sido como el resumen, ¿sí? Si se quiere, la síntesis de lo que él considera como el olvido, ¿sí? Dice que esa pregunta ha caído en el olvido de la pregunta por el ser a lo largo de la filosofía, de la historia, de la filosofía occidental, y que precisamente al hacer explícitos estos prejuicios se aclara y al mismo tiempo pues, se demuestra, ¿sí? La necesidad, ¿sí? De ahí esa primera parte de este capítulo de la introducción, la necesidad de volver a plantear la pregunta por el ser. Entonces dice lo siguiente. Dice, ser es el concepto más universal. Y cita, digamos, varios fragmentos, uno de la metafísica de Aristóteles, uno de Santo Tomás de Aquino, pero que apuntan a lo mismo, ¿sí? Dice, una comprensión del ser ya está siempre implícita en todo aquello que se aprende como ente. Pero dice, la universalidad del ser no es la del género. El ser no constituye la región suprema del ente, en tanto que éste se articula conceptualmente según género y especie. La universalidad del ser sobrepasa toda universalidad genética. ¿Cómo así? Cuando uno clasifica, si ustedes recuerdan a Aristóteles, clasifica la realidad en diferentes conjuntos, ¿sí? A partir de rasgos comunes que uno va encontrando en los objetos, los conceptos, las realidades que uno va encontrando. Lo que sucede normalmente es que precisamente a partir de ciertos rasgos comunes, sí, de ciertos rasgos comunes que diferencian a un conjunto de cosas del resto, ¿cierto? Entonces, lo que nos permite hablar del género ser humano, ¿sí? Del género humano, es que los diferentes individuos humanos que existen tenemos unas características en común que además nos distinguen de el resto de los seres vivos o que nos distinguen de los objetos, ¿sí? Y para Aristóteles, por ejemplo, en este caso, sería la racionalidad, aquello que todos los seres humanos tenemos en común y que además nos distingue. Y esa es la parte más importante, ¿cierto? Es decir, los seres humanos somos racionales, no solo en la medida en que, valga la redundancia, somos racionales, sino también en la medida en que otro tipo de animales, otro tipo de objetos no tienen, ¿sí?
la característica de la racionalidad. Eso es lo que se conoce, digamos, como lo que Aristóteles entiende por definir algo, ¿sí? Definir algo que es establecer a qué género pertenece y cuál es la diferencia específica, ¿cierto? Aquello que lo distingue de otras cosas. Entonces, nosotros, los seres humanos, somos animales, ¿sí? Es decir, pertenecemos al género animal, compartimos unos rasgos con el conjunto de los animales, pero nos distinguimos, ¿sí? De los perros, de las aves, etcétera, por la racionalidad, una diferencia específica. Pero el problema con el ser, ¿sí? El problema con el ser es que es imposible, digamos, formar un conjunto genérico, ¿sí? De todo lo que es, porque ¿de qué lo distinguimos, cierto? De qué lo distinguimos de algo que no sea, ¿cierto? Porque, digamos, si está en nuestra realidad, ¿sí? Si podemos identificarlo en nuestra realidad, ya tiene el rasgo, ya tiene la característica del ser, ¿cierto? Entonces, el ser engloba como conjunto absolutamente toda la realidad y se hace indistinguible de otra cosa. Por eso dice que es el concepto más universal, porque dice su universalidad es tal, ¿sí? Es un conjunto que abarca tanto que no podemos hacer como Aristóteles de establecer cuál es el género y cuál es la diferencia específica del ser, puesto que todo cuanto es, ¿sí? Tiene el rasgo de ser, ¿sí? No puede haber algo en la realidad, algo que es, que no tenga el rasgo de ser y que nos permitiera hacer la distinción, hacer la diferencia específica de la que habla Aristóteles. Entonces, en ese sentido, dice ser es el concepto más universal de todos, ¿sí? Y recordemos lo que mencionaba Aristóteles en su momento. Profe, Sí, usted me puede volver a repetir lo que usted mencionó, algo que el ser se hace indistinguible y pues, me quedé ahí. A ver si me puede volver a, como sí, a ver de no, lo que no sigue sé, de esa parte. sí, no se puede contrastar, ¿cierto? Digamos, lo que permite clasificar al ser humano como un género, ¿cierto? O como una especie del género animal que se caracteriza por la racionalidad, ¿sí? Al menos en Aristóteles, es que se puede contrastar, ¿cierto? Uno entiende lo que algo es, no solamente por lo que es, sino en contraste con el resto de las cosas que no tienen esa característica. Es decir, entendemos lo que es el ser humano en la medida en que contrastamos con otros seres que no tienen la característica de la racionalidad. Entonces nos distinguimos de el resto de los animales y nos distinguimos del resto de los objetos en la medida en que notamos que la racionalidad la poseemos nosotros y la racionalidad no la poseen el resto de los animales y el resto de los objetos. Entonces hay ese contraste. En cambio, uno con qué contrasta el ser, ¿cierto? No se puede contrastar con absolutamente nada, porque si pensamos en algo que es, ¿sí? En algo que es, ya tiene el rasgo del ser. Es decir, no puede haber nada que, mmm,
No puede haber nada que concibamos en la realidad que no tenga el rasgo del ser, con lo cual nosotros pudiéramos hacer el contraste, ¿cierto? Con lo cual pudiéramos hacer el contraste. Por eso Aristóteles, digamos, Aristóteles estableció que esas maneras en que se dice el ser, ¿sí? Que en las diferentes categorías, cualidad, cantidad, relación, acción, etcétera, etcétera, ¿sí? Todas apuntan por analogía a un sentido central que sería el de la sustancia, ¿cierto? Entonces, el color solamente puede ser en la medida en que está en una entidad de la cual se puede decir que tiene el color blanco, ¿sí? Pero el color blanco, si cumple con ese requisito, es, ¿cierto? Incluso un objeto inexistente, algo ficticio, ¿sí? Por ejemplo, un animal mitológico, es como imagen que nosotros nos inventamos de manera ficticia, pero es, ¿cierto? Lo concebimos en la realidad. Y si ponemos cualquier ejemplo que se nos pueda ocurrir, ¿sí? En la medida en que ya lo concebimos, ya tiene el rasgo de ser, ¿sí? Entonces, ser como entidad, ser como accidente, ser como alguna de las categorías, ser en potencia, ser en acto, etcétera, etcétera. Pero tiene el rasgo del ser. Entonces, ¿con qué contrastamos que no tenga el rasgo del ser para que así podamos decir, este es el conjunto, ¿sí? Genérico del ser, de todo lo que es? Entonces, por eso dice que la universalidad del ser sobrepasa la del género, porque a diferencia del conjunto de un género que puede ser identificado en la medida en que se contrasta con algo que no tiene una característica común de ese género, ¿sí? Entonces nosotros los seres humanos nos caracterizamos por la racionalidad y esa racionalidad la identificamos en la medida en que la contrastamos con otras cosas que no tienen racionalidad. Entonces, género, ser humano, racional, que se distingue del resto que no son racionales. Pero el ser, con el ser no se puede hacer eso, porque el ser es un conjunto que lo abarca absolutamente todo y por ende no se puede contrastar con nada, ¿cierto? Entonces, por eso dice el ser es, en la nomenclatura de la ontología medieval, un trascendental, es decir, que está más allá de. La unidad de este universal trascendental frente a la multiplicidad de los supremos conceptos genéricos entitativos, aquí dice quiditativos, pues eso es un término más medieval, entitativos, fue reconocida por Aristóteles como la unidad de la analogía, ¿cierto? El hecho de que el ser se dice de muchas maneras, en varios sentidos, pero todos apuntan a un sentido central que sería el de la sustancia, como lo vimos en su momento. Dice, pero tampoco él logró, bueno, con este descubrimiento Aristóteles, pese a su dependencia respecto del cuestionamiento ontológico de Platón, puso el problema del ser sobre una base fundamentalmente nueva, pero tampoco él logró disipar la oscuridad de estas conexiones categoriales. Bueno, digamos que frente a esa crítica que hace Heidegger de, bueno, toda la tradición metafísica occidental partió de un prejuicio, ¿cierto? De algo que no se tomó el trabajo de evaluar previamente, como es el hecho de que si el ser, la pregunta por el ser, necesariamente tiene que apuntar a una determinada entidad suprema, si se puede decir así, que a una determinada entidad suprema que fundamenta o hace posible el resto de la realidad. ¿Cierto? Eso no ha sido evaluado. Por eso dice al final, por consiguiente, cuando se dice el ser es el concepto más universal, ello no puede significar que sea el más claro y que no esté necesitado de una discusión ulterior.
el concepto de ser parece más bien el más oscuro, ¿cierto? Es decir, si básicamente esta sería como la aporía a la que apunta este primer prejuicio. ¿Cómo definimos algo que no se puede contrastar? ¿Cierto? Y precisamente al preguntarnos cómo definimos algo que no se puede contrastar, entonces eso nos muestra, según Heidegger, que sí, ser es el concepto más universal, pero eso de ahí no se sigue que sea el más claro, de ahí no se sigue que lo comprendamos inmediatamente, sino que pues si es algo que abarca todo lo que es, sí, que lo abarca todo, ¿sí? Digamos que con mayor razón se ve y se nota la dificultad que plantea, ¿sí? Y que no es una dificultad que simplemente debamos, pues, como dejar a un lado o pues darnos cuenta y sentenciar que es imposible responderlo y sencillamente dejarlo a un lado, ¿sí? Como se verá por ejemplo, en el tercer parágrafo, ¿sí? De por qué es importante tratar de responder esa pregunta por el sentido, entre paréntesis, del ser, ¿cierto? Así está más claro, Cristian. Sí, profe, claro que sí, gracias. Listo. Entonces, eso en cuanto a este primer prejuicio. Entonces, digamos que como consecuencia precisamente de que por ser lo más universal de todo, es algo que no se puede contrastar con nada más y cómo definimos algo que no se puede contrastar. Entonces, digamos que como consecuencia de este primer prejuicio, se sigue el segundo prejuicio, que el concepto de ser es indefinible. Y digamos que aquí sí puedo leer todo el párrafo porque es corto. Dice, el concepto de ser es indefinible. Es lo que se ha concluido de su suprema universalidad. Y con razón, si la definición se hace por el género próximo y la diferencia específica. En efecto, el ser no puede ser concebido como un ente. No se puede determinar el ser atribuyéndole una entidad. El ser no es derivable definitoriamente desde conceptos más altos, ni puede ser explicado mediante conceptos inferiores. Pero se sigue de ello que el ser ya no presente problemas, ni mucho menos. Lo único que puede inferirse es que el ser no es algo así como un ente. De ahí que esa forma de determinación de los entes, justificada dentro de ciertos límites, que es la definición de la lógica tradicional, lógica que tiene ella misma sus fundamentos en la ontología antigua, no sea aplicable al ser. La indefinibilidad del ser no dispensa de la pregunta por su sentido, sino que precisamente invita a ella, ¿sí? Entonces, si toda definición se basa en el género y la diferencia específica, y el ser no tiene ninguna diferencia específica,
entonces no puede señalarse ningún ente específico, ¿sí? Llámese motor inmóvil, llámese sustancia, ¿sí? Llámese como se llame, llámese Dios, ¿sí? Llámese como se llame, ¿sí? No se puede señalar ningún ente específico como si fuera el ser, ¿cierto? Porque ¿qué es lo que contrasta a ese ente específico? Pongámosle por nombre Dios o motor inmóvil, ¿sí? ¿Qué lo contrasta con nosotros si nosotros también tenemos la característica del ser, ¿cierto? O si digamos, nosotros también tenemos el rasgo del ser, ¿sí? Entonces, digamos que esa indefinibilidad, ¿sí? Si se puede decir así, lo que muestra, según Heidegger, es que precisamente el prejuicio básico de la metafísica tradicional es que intenta apuntar, ¿sí? Señalar como ve, este es el ser, como si fuera una cosa, ¿sí? Que se puede describir, que se puede señalar, que se puede presentar, ¿sí? Pero cualquiera sea la cosa que nosotros señalemos y presentemos, no puede contrastarse con todo lo demás, como si todo lo demás no tuviera el rasgo del ser, si ya sabemos que es lo más universal y que lo abarca todo. Entonces, en ese sentido, ese carácter indefinible, ¿sí? Lo que muestra es que el ser no puede ser reducido a un determinado ente, ¿sí? Por eso dice que esa forma de determinación de los entes, ¿sí? De distinción, ¿sí? Esto es X, esto es Y, esto es Z, ¿sí? Que funciona muy bien para distinguir cada ente según unas características que lo distinguen del resto de los demás, ¿sí? Eso funciona muy bien para los entes, pero no funciona para el ser, porque si decimos este es el ser, llámese motor inmóvil, ¿sí? No se puede contrastar con todo lo demás porque todo lo demás también tiene el rasgo del ser, ¿sí? Entonces, en ese sentido, el ser no puede ser reducido a un determinado ente y si esto es así, pues entonces con mayor razón hay que volver a plantear la pregunta. Juan y Andrés Eduardo. Profe, respecto a lo que usted está diciendo ahora, digamos que me surge como una duda, porque por lo menos usted, vamos a colocarlo, no sé, digamos en términos escolásticos. Sí. Si tenemos por lo menos a Dios y al hombre, los dos son ser, ¿cierto? Sí. Y usted decía que, digamos, no podía haber como un contraste o no se podía encontrar algo así, comprendí. Entonces, si por lo menos En en el la hecho de escuela, ser. exacto, en el hecho de ser, pero por lo menos, colocándole, digamos, cualidades, por lo menos Dios es un ser supremo, es omnipotente, es infinito. El hombre Sí. es un ser, pero es finito, ¿sí me entiende? Entonces, Eso los distingue como entes, ¿sí? ¿Sí me ok, entiendes? Eso los distingue como entes. Entonces, Dios tiene unas características propias de su entidad, ¿sí? Propias de sí, si se quiere decir así, que no están en el ser humano, ¿sí? Y eso los distingue. Y eso permite, digamos, definir a Dios, ¿sí? Por eso dice definición, género más diferencia específica, sobre todo diferencia, contraste, ¿sí? Entonces Dios contrasta con el ser humano en el sentido en que Dios es omnipotente, etcétera, etcétera, y el ser humano no lo es. Pero en la cuestión del ser, ¿sí? Ambos son, ¿cierto? Y entonces, si ambos son, yo no puedo decir que el ser es Dios, porque el ser humano también tiene el rasgo del ser, ¿cierto? Entonces, a ver si de pronto así lo dejo más claro.
Dios se distingue del ser humano como entes, ¿cierto? Como entes que cada uno tiene unas características específicas, ¿sí? Que los contrastan. Y así es posible distinguirlos y así es posible definirlos. Pero como aquí no estamos hablando de este o aquel o tal o cual ente, sino que estamos hablando del ser, ¿sí? Aquel rasgo común de todo cuanto es en la realidad, ¿sí? Entonces no puedo sencillamente decir Dios es el ser, ¿sí? Como si el ser humano y los animales y los objetos no tuvieran también el rasgo del ser. Entonces, de ahí que concluya Heidegger, no puede señalarse un determinado ente cualquiera y decir, ahí está el ser, como si fuera cuestión de señalarlo, como si fuera cuestión de apuntarlo, ¿sí? Así está más claro, Juan. Sí, profe, gracias. Listo. Andrés, adelante. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo quería pedir que si podemos diferenciar el ente del ser, porque yo veo que las confusiones de nosotros radican ahí. O sea, Sí. yo entiendo, pues, según el primer prejuicio, yo entiendo que el ser es universal, ¿cierto? Y entonces el ente sería algo particular, ¿cierto? Sí. ¿No? Sí. Y ahora en este caso de que el concepto de ser es indefinible. Que es un prejuicio, recordemos. Sí, en este prejuicio. En este prejuicio de que el concepto del ser es indefinible, entonces ya me entra pues como la duda de la diferencia como tal de los dos conceptos, del de ser y ente para Heidegger. Claro, recordemos que este es un prejuicio que, digamos, lo que apunta es hacia olvidar o hacia, digamos, no hace falta decir o tratar de decir algo acerca del ser, ¿cierto? Como que a lo sumo podemos hablar de determinados entes. Entonces, a lo sumo podemos hablar de los seres humanos, a lo sumo podemos hablar de Dios, a lo sumo podemos hablar de los animales, ¿sí? En la medida en que cada uno de ellos son conjuntos que tienen características que contrastan con otros conjuntos que tienen otras características, pero que el ser como, llamémoslo así, como conjunto de todos los conjuntos, ¿sí? Ya que estamos con este lenguaje matemático, como conjunto de todos los conjuntos, como no se puede contrastar con nada, entonces no se puede definir y por ende, digamos, casi que no valdría la pena seguirse matando uno el coco para responder qué es el ser o cuál es el sentido del ser. Pero va a decir Heidegger, eso como prejuicio, ¿sí? Eso es un prejuicio para esquivar la pregunta, si se quiere decir así. Pero si uno analiza lo que hay detrás de estos prejuicios, se va a dar uno cuenta de que no se puede esquivar la pregunta, ¿sí? De que hay que plantearla. Ahora bien, hay que plantearla de otra manera distinta a como tradicionalmente se ha planteado para no caer en las aporías o en las dificultades que conllevarían a estos prejuicios, ¿sí? Que finalmente nos harían olvidarnos o esquivar la pregunta, ¿sí? Así está más claro, Andrés. Sí, profe, claro que sí. Listo, entonces avancemos un poquito más. Entonces, finalmente, digamos que el último prejuicio, que sería como el paradójico, ¿sí? Que suena incluso contradictorio con los dos, perdón, que suena incluso un poco contradictorio con los dos anteriores, es que a pesar de ese carácter indefinible, dice, es un concepto evidente por sí mismo. Dice, en todo conocimiento, en todo enunciado, en todo comportamiento respecto de un ente,
En todo comportamiento respecto de sí mismo, se hace uso del ser y esta expresión resulta comprensible sin más entre comillas. Cualquiera comprende proposiciones como el cielo es azul, soy feliz y otras cosas semejantes. Dice, sin embargo, esta comprensibilidad de término medio no hace más que demostrar una incomprensibilidad. Esta incomprensibilidad pone de manifiesto que en todo comportarse y habérselas respecto del ente en cuanto ente, subyace a priori un enigma, es decir, en nuestro lenguaje cotidiano utilizamos la expresión ser y comprendemos de alguna manera, entendemos esa palabra cada vez que la utilizamos en contextos cotidianos, ¿sí? Entonces dice Heidegger, eso es lo que llama una comprensión de término medio, ¿sí? O también podemos decir mediana, ¿sí? De medianía o de promedio, si se quiere decir así. ¿Sí? Como que en promedio entendemos en el lenguaje cotidiano la palabra ser y la utilizamos constantemente, ¿sí? Y no nos enredamos para entender la palabra, a pesar de que cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué es el ser? ¿Sí? Digamos que no nos embalamos, si se quiere decir así, caemos en esas dificultades trazadas pues por estos prejuicios. Entonces, para Heidegger eso es algo, digamos, paradójico. ¿Cómo es eso de que tenemos esta comprensión mediana, esta comprensión promedio, y cuando nos hacemos explícitamente la pregunta por el ser, no sabemos, ¿sí? No lo tenemos para nada claro, ¿sí? Como la famosa frase de San Agustín sobre el tiempo, ¿sí? Si no me lo preguntas, lo sé perfectamente, pero si me lo preguntas, ya no lo sé, ¿sí? Es algo así como esa contrariedad que uno puede encontrar en este asunto. Entonces dice esta incomprensibilidad, ¿sí? De que a pesar de que entendemos en el lenguaje cotidiano, cuando nos preguntamos explícitamente ya no lo sabemos, pone de manifiesto que en todo comportarse y habérselas respecto del ente, ¿sí? Entonces, en nuestro uso de los objetos, en nuestro trato con las personas, en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Se esconde algo que no entendemos, ¿sí? Que no nos es claro, pero que aún así condiciona y determina nuestra vida, nuestro comportamiento, nuestras acciones, nuestro uso de los objetos, nuestra socialización, etcétera, y que tiene que ver precisamente con ese ser que entendemos más o menos en el lenguaje cotidiano, pero que a la hora de explicitarlo ya no lo sabemos, ¿sí? Vuelvo y repito, si no nos lo preguntan, lo sabemos perfectamente, si nos lo preguntan, ya no lo sabemos, como decía San Agustín con el tiempo. Dice, pues con mayor razón, ¿sí? Para poder desenredar esa paradoja, hay que volver a plantearse la pregunta por el ser, solo que ahora de una manera distinta, ¿cierto? Esa paradoja obliga a replantearse la pregunta por el ser de una manera diferente. Por eso dice, el hecho de que ya siempre vivamos en una comprensión del ser y que al mismo tiempo el sentido del ser esté envuelto en oscuridad, demuestra la principal necesidad de repetir la pregunta por el sentido del ser. La apelación a lo obvio en el ámbito de los conceptos filosóficos fundamentales
y sobre todo con respecto al concepto de ser, es un dudoso procedimiento. Si es verdad que lo obvio y solo lo obvio debe ser y continuar siendo el tema expreso de la analítica kantiana, el quehacer de los filósofos. La consideración de los prejuicios nos ha hecho ver que no solo falta la respuesta a la pregunta por el ser, sino que incluso la pregunta misma es oscura y carece de dirección. Por consiguiente, repetir la pregunta por el ser significa elaborar de una vez por todas, en forma suficiente, el planteamiento mismo de la pregunta. Entonces, digamos, la conclusión de este primer parágrafo es: la manera como tradicionalmente se ha planteado la pregunta por el ser ha derivado en una serie de prejuicios que nos conducen a una paradoja. Esa paradoja es que entendemos la noción ser en nuestro lenguaje cotidiano, pero al mismo tiempo, al hacer explícito eso que entendemos de una manera casi que implícita, ¿sí? Casi que por obviedad, al hacerlo explícito, bueno, ¿qué es eso del ser? No lo sabemos, ¿sí? No sabemos definirlo porque no podemos contrastarlo con otra cosa, porque todo cuanto se nos pueda ocurrir tiene el rasgo del ser. Entonces, ¿esto qué nos muestra? La necesidad de replantearse la pregunta por el ser de una manera diferente a como tradicionalmente se ha planteado. Entonces, como decía el título de estos primeros 4 parágrafos: necesidad, estructura y primacía. Entonces, seguimos con la estructura. Entonces dice, para reelaborar de una manera diferente la pregunta por el sentido del ser y ver todo lo que implica, hay que saber primero cuál es la estructura fundamental de toda pregunta. Entonces, dice, ¿qué implica plantear una pregunta sobre algo, sobre lo que sea? ¿Sí? Y digamos que pues Heidegger tenía la gran ventaja, y eso es lo que es ventaja para ellos, nos complica la vida a nosotros, que en la lengua alemana, como es una lengua, digamos, que se construye, digamos, sobre todo con raíces, ¿sí? Con determinadas raíces. Vamos, pregunta en alemán, ¿sí? Pregunta en alemán es Frage, ¿cierto? Y a medida que se le agregan varias raíces, esa noción de pregunta cambia de significado, ¿sí? A algo que tiene que ver con la noción de pregunta, con la acción de preguntar, digamos, con diferentes aspectos, ¿sí? Lingüísticos que da cuenta de determinados aspectos de la pregunta. Pero para que no nos enredemos más con eso, tratemos de entenderlo en nuestros propios términos de la lengua castellana, ya que nosotros no tenemos esa ventaja de la lengua alemana, ¿sí? Entonces dice, una pregunta, perdón, se compone fundamentalmente de 3 elementos. Dice algo puesto en cuestión, dice en el texto de Ser y Tiempo, para que lo tengamos más claro. ¿Sí? Dice el tema de la pregunta. Hay algo general, ¿sí? Algo general sobre lo cual se va a plantear una determinada duda, ¿cierto? Entonces, si voy a plantear una duda,
Por ejemplo, ¿cuánto dura la rotación del planeta Tierra? Por poner cualquier ejemplo. Entonces, digamos que el tema de la pregunta sería, digamos, la generalidad, ¿sí? La generalidad, que en este caso la generalidad sería la rotación, ¿sí? El tema de la pregunta sería la rotación. Y en alemán, ¿sí? Solo digamos para tener la curiosidad ahí, dice gefragte, ¿cierto? Esa raíz G, ¿sí? Apunta precisamente hacia ese algo puesto en cuestión o hacia ese tema. Dice, lo segundo sería, dice, lo que se interroga o lo que, digamos, en el texto de Ser y Tiempo llama lo interrogado, es decir, qué es lo específico, ¿sí? Que vamos a preguntarnos, la duda específica que vamos a resolver sobre el tema en general, ¿cierto? Entonces, eso específico sería, por ejemplo, el planeta Tierra o la rotación del planeta Tierra. ¿Cuánto dura? ¿Sí? Entonces, digamos que el tema en general, aquí me estoy dando cuenta de que cometí un pequeño error al plantear el ejemplo. Ese algo puesto en cuestión o el tema, ¿sí? Sería el planeta Tierra, ¿sí? Y sobre el planeta Tierra se puede hacer cualquier cantidad de preguntas, se puede tener un montón de cuestionamientos, ¿sí? Entonces el tema general de la pregunta sería el planeta Tierra, ¿sí? ¿Qué es lo que se interroga con respecto al tema general del planeta Tierra? En este caso, una cosa específica, que es lo que se va a observar o qué es lo que se va a buscar. En este caso, la rotación, ¿sí? Entonces, como es la rotación, nos vamos a olvidar de los componentes o de la atmósfera o de la gravedad o de muchas otras cosas que se pueden investigar acerca del planeta Tierra y nos vamos a concentrar específicamente en la rotación, ¿sí? Dice que debe especificarse en un ejemplar del tema, ¿sí? Vamos a observar, digamos, el movimiento, ¿sí? Entonces, en un ejemplar del tema, entonces, en este caso, un movimiento específico que tiene el planeta Tierra, ¿cuál sería la rotación? Dice el cuestionamiento específico sobre el tema. En este caso, la duración de un movimiento sobre su propio eje, ¿cierto? Entonces, bueno, y esto en alemán se dice befragte, ¿cierto? Entonces, la raíz B, ¿sí? Unida a Frage, que sería pregunta, indicaría, ¿sí? La especificidad de un cuestionamiento sobre un tema general, ¿cierto? Y finalmente dice lo que nos dirá que la pregunta ha sido respondida, ¿cierto? Entonces, digamos, si en este caso tomamos una unidad de tiempo específica, entonces, digamos, un día, 24... Sí, tomamos una unidad de tiempo de referencia y con eso, por ejemplo, cuánto demora, digamos, el planeta Tierra en volver al mismo punto de su eje en el que inició, ¿cierto? Entonces, lo que nos dirá que la pregunta ha sido respondida es cuánto tiempo se demora el planeta Tierra en
arrancar de un punto A y volver a ese mismo punto A, porque digamos un giro sobre su propio eje, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos dirá que la pregunta ha sido respondida. Entonces, la unidad de tiempo en la que el planeta Tierra ha iniciado desde un punto A el movimiento de su eje hasta volver al mismo punto A, ¿sí? Por poner el ejemplo, ¿sí? Entonces, sería lo que nos dirá que la pregunta ha sido respondida. Entonces, dice: en lo puesto en cuestión tenemos entonces como aquello a lo que propiamente se tiende, lo preguntado, aquello donde el preguntar llega a su meta, ¿cierto? O en alemán, Erfahrt, ¿cierto? Entonces, para que tengamos más claro esta cuestión, dice, ¿qué implica plantear una pregunta sobre algo? Hay un tema general, que es lo que Heidegger menciona o que Rivera traduce como lo puesto en cuestión, ¿sí? Que es un tema general. Sobre ese tema en general se hace una interrogación específica o un cuestionamiento específico, ¿sí? Que debe señalarse, dice, en un ejemplar, ¿cierto? ¿Cómo así que busca un ejemplar? Desde las muchas cosas que se pueden preguntar sobre el planeta Tierra, un ejemplo sería su movimiento. Y sobre ese ejemplo del movimiento, hacemos el cuestionamiento de cuánto dura su rotación, ¿sí? Y dice, y después lo que nos dirá que la pregunta ha sido respondida, ¿sí? Entonces, lo que nos dirá que la pregunta ha sido respondida es la unidad de tiempo en la cual la rotación ha iniciado en un punto A y ha vuelto a ese mismo punto A. Eso nos indicará que la rotación del planeta Tierra dura 24 horas aproximadamente, ¿cierto? Entonces, si trasladamos eso, dirá Heidegger, a la pregunta por el sentido del ser, ¿sí? Es que lo puesto en cuestión, el ser, ¿cierto? Y dice Heidegger, ya digamos lo que nos permite saber que el tema general o que lo puesto en cuestión es el ser, dice, ya tenemos una cierta comprensión, ¿cierto? Entonces, para saber que un tema general como el planeta Tierra, sobre un tema general se puede plantear la pregunta específica de cuánto dura su rotación, es porque, digamos, ya entendemos de una cierta manera o logramos identificar lo que es el planeta Tierra y que va a ser sobre eso, sobre lo que vamos a hacer la pregunta, ¿sí? Entonces, lo que dirá Heidegger es, ya por el solo hecho de que seamos capaces de plantear como tema general el ser, ¿sí? Ya nos indica que tenemos una cierta comprensión, ¿sí? Que si no tuviéramos ninguna comprensión en absoluto, ni siquiera seríamos capaces de ser conscientes de que ese es el tema general, de que eso es lo puesto en cuestión. Si no comprendiéramos en absoluto el ser de ninguna manera, ni siquiera seríamos capaces de expresarlo como tema de una pregunta. Y eso va a ser muy importante. Entonces dice, esa comprensión preliminar solo podrá ser entendida en toda su extensión al responder la pregunta por el sentido del ser. Es decir, ¿por qué o qué hay detrás del hecho de que ya tengamos una cierta comprensión? Además, si ya sabemos que el ser no puede ser reducido a un ente en particular y que el ser no es él mismo un ente, ¿sí? Dice entonces, lo puesto en cuestión
debe mostrarse de un modo distinto a como se muestra un ente cualquiera cuando se pregunta por él. Entonces, ¿cómo así? El cuestionamiento específico señala a un determinado ente. No nos confundamos. Ya sabemos que el ser no puede ser reducido a un determinado ente. No podemos simplemente señalar un determinado ente, como por ejemplo Dios, y decir ese es el ser, ¿cierto? Pero, ¿sí? Precisamente si el ser es el rasgo común de todo cuanto es, incluidos los diferentes entes, seres humanos, objetos, libros, computadores, tazas, Dios, ¿cierto? Entonces, debemos sacar un ejemplar, ¿sí? Debemos señalar específicamente, ¿sí? Un determinado ente que en tanto tiene el rasgo del ser, poder empezar a identificar en ese ente lo que probablemente nos va a indicar, ¿sí? Cuál es la respuesta a esa pregunta por el sentido del ser, ¿cierto? Entonces, volviendo al ejemplo del planeta Tierra, entonces el cuestionamiento específico es señalar un aspecto particular del planeta Tierra como tema general. Ese aspecto particular sería su movimiento, el movimiento sobre su propio eje, ¿sí? De igual manera, el cuestionamiento específico de un tema general como es el ser, lo vamos a encontrar en un determinado ente, o digamos ejemplificando un determinado ente como aquel que nos va a permitir hacer el cuestionamiento específico, ¿cierto? Andrés, adelante. Profe, creo que me acabé de confundir. Sí. A ver, entonces el ser en este caso sería, es que no quiero cometer como, no quiero equivocarme con el lenguaje, pero yo lo formulo. O sea, el ser en este caso sería una sola cosa, pues entendiendo de que no podría ser un ente, pero sí podría ser algo común en todos los entes. Entonces, permíteme, yo escribo aquí en el tablero. Sí. Claro, por eso les dije, les advertí que para evitar precisamente esa confusión. Ya sabemos que no podemos reducir el ser a un determinado ente, ¿sí? Entonces, supongamos simplemente por poner el ejemplo, que redujéramos el ser, ¿sí? A un determinado ente como esta taza. Eso sería un error, según Heidegger. Muy distinto sería, ¿sí? Como nos es imposible investigar absolutamente todos los entes, todos los objetos, todas las ideas, todos los seres humanos, etcétera, para poder responder la pregunta por el ser, lo que sí podemos hacer, ¿sí? Es mirar si hay algún ente en particular, ¿sí? Que al estudiarlo, ¿sí? Que al estudiarlo nos permita, ¿sí? Entender mejor, ¿sí? Lo que es el ser, sin estar diciendo que el ser se reduce a ese determinado ente, ¿sí? Y eso va a ser importantísimo, ¿sí? Esta pregunta, ¿cuál ente debemos especificar y por qué? Se los adelanto de una vez, ¿sí? El Dasein o el ser humano, ¿sí? Para hacerlo más simple. El ser humano para Heidegger
es ese ente particular que, si bien el ser no se reduce a los seres humanos, nosotros no somos el ser. Sí es verdad que nosotros tenemos unas características que para Heidegger van a permitir, al estudiarnos, al analizarnos, ¿sí?, ir entendiendo mejor lo que hay detrás de una noción como el ser y cuál es su sentido, ¿sí? Así de pronto está más claro, Andrés. Profe, pues yo entiendo hasta ahí, ¿cierto? O sea, yo entiendo, por ejemplo, que hay un ente que podemos coger para encontrar un rasgo común, ¿cierto? En este caso el Dasein. Sí. Eh, Ahora bien, mi pregunta, ¿hay algo más universal que el ser humano, por ejemplo? Sí, es que precisamente lo que hay que hacer es sacarse esos prejuicios de la universalidad y de la indefinibilidad y todo eso. Entonces, vuelvo y repito, no es que una cuestión tan amplia, tan universal como el ser, se reduzca al ser humano. No es como si entonces el ser somos nosotros y el resto de los objetos no tienen ser, ¿sí? No tienen el rasgo del ser. Dicen, no es eso, ¿sí? Entonces, el ser no se reduce a un determinado ente. En este caso, el ser no se reduce a los seres humanos. Sin embargo, al plantear como tema general el ser, ¿sí? Pues hay muchísimas cosas que tienen el rasgo del ser, ¿sí? Objetos, seres humanos. Dice, como no podemos abarcarlo todo, entonces vamos a, digamos, sacar una pequeña muestra, si nos ponemos con un lenguaje más científico, vamos a sacar una pequeña muestra del ser, ¿sí? Entonces, todo tiene el rasgo del ser. Saquemos una pequeña muestra, en este caso los seres humanos. Estudiemos a los seres humanos, ¿sí? O al Dasein, ¿sí? Por razones que ya les voy a comentar, estudiemos a los seres humanos para entender mejor lo que caracteriza o digamos lo que hay detrás de una noción como el ser, ser que abarca no solamente a los seres humanos, sino a todo, ¿sí? A todo lo que hay, ¿cierto? Entonces, mejor dicho, volvamos al principio. Entonces, ¿cuál es el tema general? Lo que hay, lo que es, ¿cierto? Ese es el tema general. Como no podemos analizar todo lo que hay, todo lo que es, entonces vamos a sacar una pequeña muestra, ¿sí? Esa pequeña muestra sería el Dasein o los seres humanos. Al estudiar esa pequeña muestra, vamos a poder entender mejor ciertos rasgos, características o aspectos del ser que deberían encontrarse, ¿sí? O que deberíamos entonces, que nos deberían ayudar a entender, ¿sí? No solo a nosotros mismos, sino a todo lo que hay, ¿sí? Así está más claro, Andrés. Profe, sí, muchas gracias. Listo, entonces, y pues, ¿sí? Y digamos que en el tercer rasgo, ¿cierto? Aún no lo sabemos. Dice, en el momento aún no lo sabemos, pero eso no importa porque ya, digamos, al analizar el segundo aspecto de esta estructura de la pregunta, ¿sí? Al analizar el segundo aspecto sucede lo siguiente. Entonces, dice, hay un ente, entre todos los que hay uno
Entonces dice, si el ser constituye lo puesto en cuestión y si ser quiere decir ser del ente, tendremos que lo interrogado en la pregunta por el ser es el ente mismo. El ente será interrogado, por así decirlo, respecto de su ser. Para que el ente pueda presentar, sin embargo, sin falsificación los caracteres de su ser, deberá haberse hecho accesible previamente, tal como él es en sí mismo. La pregunta por el ser exige, en relación a lo interrogado en ella, a ese cuestionamiento específico, que previamente se conquiste y asegure la forma correcta de acceso al ente. Pero llamamos ente a muchas cosas y en diversos sentidos. Ente es todo aquello de lo que hablamos, lo que mentamos, aquello con respecto a lo cual nos comportamos de esta o aquella manera. Ente es también lo que nosotros mismos somos y el modo como lo somos. El ser se encuentra en el hecho de que algo es y en su ser así, en la realidad, en el estar ahí, en la consistencia, en la validez, en el existir, en el hay, en el haber. ¿En cuál ente se debe leer el sentido del ser? ¿Desde cuál ente deberá arrancar la apertura del ser? ¿Es indiferente el punto de partida o tiene algún determinado ente una primacía en la elaboración de la pregunta por el ser? ¿Cuál es este ente ejemplar y en qué sentido goza de una primacía? ¿Cierto? Te dirá, listo, el ser es el rasgo común a todos los entes, a todo lo que hay, a todo lo que es. Listo. Entonces ya sabemos que el cuestionamiento específico debemos buscarlo en los entes, ¿sí? Pero entes hay muchísimos y no podemos abarcarlos todos. Entonces tomemos una pequeña muestra. ¿Y qué muestra vamos a tomar? Vamos a basarnos en las tazas, vamos a basarnos en las ideas, vamos a basarnos en los computadores, vamos a basarnos en los animales, ¿sí? ¿En cuál ente, de cuál ente vamos a tomar la muestra, ¿sí? Esa muestra para poder empezar a estudiarla y empezar a entender mejor esta cuestión tan difícil como lo es el ser. Te dirá Heidegger, parece que hay un ente, ¿sí? Que tiene una característica muy especial, ¿sí? Que lo distingue del resto de los entes y que es esa característica especial la que nos va a permitir tomarlo como muestra, al Dasein, tomarlo como muestra para, al analizarlo, al investigarlo, empezar a entender mejor esta cuestión del ser, ¿cierto? Entonces dice, si la pregunta por el ser debe ser planteada explícitamente y llevada a cabo de tal manera que sea del todo transparente para sí misma, una elaboración de esta pregunta exigirá, según las aclaraciones hechas anteriormente, la explicación del modo de dirigir la vista hacia el ser, de comprender y captar conceptualmente su sentido, la preparación de la posibilidad de la correcta elección del ente ejemplar y la elaboración de la genuina forma de acceso a este ente. Dirigir la vista hacia, comprender y conceptualizar, elegir, acceder a, son comportamientos constitutivos del preguntar y por ende también ellos modos de ser de un ente determinado, del ente que somos en cada caso nosotros mismos los que preguntamos. Por consiguiente, elaborar la pregunta por el ser significa hacer que un ente, el que pregunta, se vuelva transparente en su ser. El planteamiento de esta pregunta como modo de ser de un ente está él mismo determinado esencialmente por aquello por lo que en él se pregunta, por el ser. A este ente que somos en cada caso nosotros mismos y que entre otras cosas tiene esa posibilidad de ser que es el preguntar, lo designamos con el término Dasein. El planteamiento explícito y transparente de la pregunta por el sentido del ser
exige la previa y adecuada exposición de un ente en lo que respecta a su ser, en este caso, el Dasein. Le voy a dar la palabra a Juan y ya explico este parrafito. Cuéntame. Bueno, la verdad es que estoy como un poco bombardeado, pero Sí. tratando de comprender. Entonces, respecto a esto, profe, podríamos decir que, digamos que el ser puede ser como esa idea a la cual yo todavía no puedo acceder, pero que el ente me puede dar como unas pistas de lo que podría ser. O sea, Sí. a partir del ente yo puedo ir como dilucidando más o menos qué puede ser. O sea, no accedo directamente, pero el ente sí me da esa posibilidad de más o menos entenderlo. O no sé, así Sí. lo veo. Sí. Sí, sí. Vuelvo, sí. Vas bien por ahí. Hay un tema general, ¿sí? Que es lo que ponemos en cuestión, el ser, ¿cierto? Ser, aquello que caracteriza a todo lo que hay en la realidad. Todo cuanto es, tiene el rasgo del ser, ¿cierto? Entonces es en lo que hay, ¿sí? Objetos, ideas, seres humanos, animales, etcétera. Todos esos entes que tienen el rasgo del ser, entonces es ahí donde debemos investigar, ¿sí? Ahí es donde debemos investigar esta cuestión del ser. Pero como no podemos abarcarlos todos los entes, entonces vamos a basarnos en una pequeña muestra. ¿Qué muestra vamos a tomar? ¿Sí? Entonces dice, la muestra que vamos a tomar la encontramos en un determinado ente. Y digamos, dice, hay un ente que tiene una característica muy especial. ¿Sí? Hay un ente que, a diferencia de los animales, de las tazas, los computadores, etcétera, tiene la característica de ser interrogador, que tiene la característica de preguntar, que está en la capacidad de preguntar, ¿cierto? Y que es el que se está planteando esta pregunta por el ser, ¿cierto? Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de ser interrogadores, ¿sí? Nosotros tenemos la posibilidad de ponernos en un modo de ser, dirá Heidegger, que es el modo de ser del preguntar, ¿sí? Un computador no puede preguntar, una taza no puede preguntar, un animal no puede preguntar, ¿sí? En cambio, hay un ente especial que sí puede hacerlo, ¿cierto? Y que al sí poder preguntar y al poder preguntar por el ser, ¿cierto? Entonces, va a ser, digamos, más factible, va a ser más provechoso tomar como muestra este ente llamado Dasein, que tiene la característica de poder preguntar y que al poder preguntarse por el ser, ya tiene una comprensión previa, como ya les había dicho, del ser, que es lo que nos permite en el lenguaje cotidiano utilizar esa palabra sin mayores inconvenientes y entender lo que queremos decir. Entonces va a ser mucho más fácil precisamente entender o empezar a dilucidar lo que hay detrás de un concepto como el ser. Nos va a ser mucho más fácil en el ser humano, que ya tiene una comprensión y que puede preguntar, que en la taza o en el computador, que no tienen ninguna comprensión, ni pueden preguntar ni nada, ¿cierto? Entonces, por esa razón, ¿sí? Entonces, por esa razón, el Dasein, dirá Heidegger, ¿sí? O la existencia humana, ¿sí? El ser humano, pero visto desde una perspectiva que ya iremos desglosando, ¿sí? Entonces, ese ente es el Dasein. Dice que somos en cada caso nosotros mismos, es decir, los seres humanos, ¿cierto? Los seres humanos somos aquel ente que
tiene esa característica tan especial de ponerse en un modo de ser que es único, que ningún otro ente puede ponerse en ese modo, que es el de preguntar. Y si tiene esa característica única de ponerse en ese modo de ser, que es el preguntar, y al preguntar por el ser, ya tiene una comprensión previa. Entonces, si tomamos esa muestra, ¿sí? Va a ser más fácil revelar lo que hay detrás de su comprensión previa del ser, de su posibilidad de preguntar, por qué es capaz de preguntar, ¿sí? Y así vamos a poder acceder de una manera más sencilla, ¿sí? A lo que hay detrás de una noción como el ser, ¿sí? Si hubiéramos elegido, en vez de al Dasein, hubiéramos elegido el computador, ¿cierto? Nos sería mucho más difícil, ¿cierto? Porque es un ente que, como no pregunta, no tiene una comprensión, no es consciente de su existencia, no podemos dialogar con él, nos es mucho más difícil. En cambio, el Dasein, como ya dice, se preocupa por el ser o puede hacerlo, se pregunta y puede ponerse en el modo del preguntar, ser preguntador, poniéndolo así como en esos términos un poco extraños, puede ser preguntador, ser interrogador, y si puede ser interrogador y puede interrogar acerca del ser, es porque ya lo comprende de una cierta manera. Investiguemos esa manera, por ahora misteriosa, en que el Dasein es capaz de comprender el ser, para así poder ir aclarando, así poder ir revelando paulatinamente ese sentido del ser, lo que hay detrás de ese concepto que nos permite comprenderlo. ¿Así está mejor, Juan? Sí, profe, gracias. Camila, ibas a decir algo. Pues es que yo estaba buscando ejemplos para explicarme a mí misma qué era el ser. Y se me ocurrió, por ejemplo, uno, y pues no sé, a ver si es así, ¿no? Por ejemplo, los zapatos. Sí. Los zapatos son un ente, Un ente, pero lo sí. que lo hace ser es que calzan, que sirven para proteger el pie, los pies. Y esa es Sí. como su función de que lo hace ser calzado. Entonces está Sí, bien. sí, es un buen ejemplo precisamente de por qué no podríamos tomar, por ejemplo, los zapatos como muestra del ente, ¿sí? Para poder empezar a investigar lo que es el ser, ¿cierto? Porque como precisamente los zapatos tienen una función muy específica, no pueden ponerse en otro modo, ¿cierto? No pueden ponerse en otro modo como el de preguntar, ¿cierto? Cosa que sí puede hacer el ser humano, cosa que sí puede hacer el Dasein. Entonces, en ese sentido, como los zapatos se reducen simplemente a cumplir una determinada función de acuerdo con unas propiedades que tiene, no tiene la posibilidad de preguntar ni de entender, ¿cierto? Digamos, los zapatos no son conscientes ni pueden entender su función, ni pueden preguntarse por el sentido de esa función, sino que simplemente pues son lo que son, funcionan como funcionan y ya está. Y como se reduce a eso, pues no podemos seguir avanzando en la respuesta a la pregunta por el ser con este ente en específico, con esta muestra. Entonces esta muestra no nos sirve, ¿sí? La muestra que nos sirve es la del Dasein o la del ser humano. ¿Y por qué no sí nos sirve esta muestra? Porque este Dasein tiene un modo de ser, ¿sí? Que es el de preguntar, ¿sí? Y al preguntar por el ser, tiene ya una comprensión previa, y si averiguamos lo que hay detrás o el fundamento de esa comprensión previa, entonces va a ser más fructífero, ¿sí? Va a ser más provechoso para empezar a entender lo que hay detrás del concepto como el ser, ¿cierto? Por más que investiguemos los zapatos, eso no va a ser fructífero para entender lo que es el ser. A lo sumo nos permitirá entender la funcionalidad de los zapatos, ¿cierto?
entonces no nos sirve como muestra. En cambio, el ser humano, como como si tiene la posibilidad de una comprensión del ser que le permite preguntarse por él, entonces al investigarlo sí va a ser mucho más fructífero, ¿sí? Porque no nos vamos a reducir simplemente a unas propiedades, a unas funciones, como sucede con los zapatos, sino que además podemos ser conscientes de ello, ¿sí? Y podemos preguntarnos por el sentido de ello. Y si podemos preguntarnos por el sentido de ello, es porque ya entendemos, así sea con cierta dificultad, así sea de una forma, dice, mediana, lo que es el ser, pero si profundizamos en esa comprensión mediana, sí va a ser mucho más fructífero para poder empezar a entender lo que hay detrás de un concepto como el ser. No sé si así estoy más claro, Camilo. Sí, sí, súper claro, pero entonces me abre más preguntas. Entonces, ¿qué soy? ¿Qué es usted? Pues recordemos que Ser y Tiempo es un libro incompleto, ¿sí? Entonces, estamos, a ver, la obra más importante de la filosofía del siglo XX fue un fracaso, ¿cierto? O sea, a pesar de su éxito editorial, de su éxito académico, de su éxito filosófico, a pesar de que influyó en un montón de pensadores y de que se puede considerar a Heidegger un genio en ese sentido, el proyecto como tal de Ser y Tiempo fue un fracaso, porque primero no se terminó, segundo, unos pocos años después, Heidegger replanteó ciertas cosas de su proyecto porque consideraban que todavía caían en ciertos vicios de la metafísica occidental. De ahí ese famoso giro, esa famosa queja. Entonces, digamos que esperar de Ser y Tiempo una respuesta definitiva a ese sentido del ser, pues quizás nos permita entender muchas cosas acerca de la existencia humana, del Dasein, de nuestra relación con el tiempo, de la cotidianidad, de la vida, ¿sí? Pero digamos, la respuesta que prometía, infortunadamente, pues quizás hubiéramos querido que al menos terminara todo el libro para así nosotros poder evaluar si la respuesta era adecuada o no, pero como estamos, digamos, ante un muy exitoso fracaso, ¿sí? Entonces, sí, esa pregunta, ¿qué soy? Pues bueno, de todas maneras, los parágrafos siguientes que vamos a comentar nos permitirán al menos hacernos a una idea de, primero, por qué tomo esta muestra de los entes en el ser humano, en el Dasein, ¿cierto? ¿Por qué nos tomó como muestra? Y qué hay detrás de esa comprensión cotidiana que nosotros tenemos de no solo del ser, sino de nuestra propia existencia, pues ver qué hay detrás de eso, ¿sí? Y que somos muy distintos del resto de las cosas, ¿sí? En el sentido de que mientras las cosas, dice, son lo que son y tienen propiedades fijas de una vez y para siempre, nosotros somos aquellos que nos preocupamos permanentemente por lo que somos, por nuestra existencia, y nuestro ser es algo que no está hecho definitivamente, sino que es algo que vamos haciendo, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver el viernes. Exacto, en vez de la pregunta ¿qué soy? Ya implica el señalamiento de propiedades definitivas que están ahí puestas de manera fija de una vez y para siempre. En cambio, ese quién o cómo soy implica un desarrollo, implica que es una preocupación permanente que nunca termina de cerrarse, ¿sí? De ahí que ese Dasein como existencia, ¿sí? Dice Heidegger, no puede ser definida, digamos, con propiedades, como el ser humano es esto, ¿sí? El ser humano es aquello, sino que es algo que estamos siempre en pos de realizarlo permanentemente. Pero bueno, si no quedó claro si no quedó clara esa parte, aunque creía yo que sí, o no, Camila. Sí, supongo que sí. Pero entonces Bueno, sería un error tratar de definirme como
una persona cambiante, como seres humanos cambiantes constantemente? Claro, es que no solamente es en el sentido de cambiante, ¿sí? Incluso lo que quizás no cambiaría en nosotros o lo que nosotros decidiéramos no cambiar, también hace parte de nuestra existencia, también hace parte de nuestra preocupación permanente, no preocupación en el sentido de una tristeza, ¿sí? O de un estar preocupado en el sentido como lo entendemos normalmente, sino que dirá Heidegger que nuestra misma existencia, ya digamos que por constitución, constitutivamente, es una existencia a la que le importa, ¿sí? Su propio ser, le importa su propia existencia, es decir, expresémoslo de una forma negativa, no nos puede no importar nuestro ser, ¿sí? Al celular o a los zapatos no les importa su ser, porque son lo que son y tienen unas propiedades. En cambio, al ser humano o al Dasein no le puede no importar, ¿sí? Incluso en la indiferencia, incluso en una noción como el ser cambiantes, ya hay una, dice, preocupación, ya hay una proyección, ya hay un apuntar hacia adelante, ya hay un qué voy a hacer en el instante siguiente, que digo algo, que tomo una decisión, que socializo con alguien, que soy lo que soy en mi existencia. Pero eso nos quedará más claro con los parágrafos 9, 12, etcétera, ¿cierto? Entonces, bueno, dejémoslo así por el día de hoy y el viernes tratemos de apurar un poquito, que yo creo que los parágrafos 3 y 4 se pueden explicar quizás un poco más rápidamente para mirar los parágrafos 9, 12, etcétera, que son mucho más interesantes y mucho más ricos en cuanto a contenido, para entender más en detalle por qué Heidegger decidió tomar como muestra el Dasein y no cualquier otro objeto. ¿Listo? Así que, bueno, los que están en teoría, nos vemos ahorita en un momentico, ¿sí? Y al resto, pues una feliz mañana y nos vemos el viernes. Profe, qué pena, te pregunto por el taller, que nos Sí, tiene verdad, un poco angustiados. Estamos pendientes del segundo taller. Vamos a sentar ahorita en la tarde a hacerlo. Se los envío y se los monto al aula virtual y les digo para cuándo es. Igual va a ser, voy a procurar que sea una actividad muy, muy simple, ¿cierto? Porque, digamos, sí, ya estamos en la recta final. Creo que todos estamos más cansados que nunca de la virtualidad. Bueno, voy a tratar de simplificar un poco las cosas. Por ese lado no se preocupen. Así Gracias, que bueno, profe. Listo, nos profe, vemos ahorita. Listo, que estén muy bien. Profe, gracias. Profe. Muchas gracias, profe.